Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. ¿Alguien recuerda a Ekama? A los Space, que salían vestidos de astronautas, año 77, tocando esta pieza extrañísima que es un clásico. Y la música va a ser muy importante. La música ha sido importante en estas 9 temporadas de Milenio 3. Ha sido una parte fundamental. Bien lo saben nuestros compañeros Noel Calero y Coque Peinado, y todos los que han sido importantes comandantes de la nave del misterio. En su época, Javier Rodríguez, Geray Martínez, Carlos Ródenas, tantos y tantos otros, ¿no? La música como forma fundamental de dar vida al misterio, a las noticias, a las emociones. Esto, repito, año 77. Y algunas canciones tienen eso mágico que es la diferencia entre lo impostado, la careta, lo que parece pero no es, y lo que es auténtico. Como los testimonios que hemos escuchado. La música auténtica es curioso, pero sigue sonando igual de bien. Sigue transmitiéndonos imágenes, pensamientos y sueños. Y es curioso porque con este vuelo mágico de los Space del año 77 vamos con una mini agenda antes de esa cosa dramática del sonido de la muerte y del túnel del tiempo. Porque, fijaos la noticia, si no se tuercen las tornas, la música será muy importante. 23 de noviembre sale un doble CD de las músicas de La Nave del Misterio, en su amplio contenido. Nave del Misterio, bueno, hace poco, además, revisando grabaciones, yo hablo de Nave del Misterio en concepto programa que habla de misterios en el 91 en Radio Alameda. ¿Y por qué? Porque en ella cabe de todo. Pero, si os dais cuenta, yo creo que es la forma de hacer Milenio. Casi en ningún segundo del programa, si no es algo excepcional, no deja de estar sonando algo. La música, ya lo sabían los neandertales hace 35.000 años con esas primitivísimas flautas, era una forma de acercarse al misterio, a los espíritus, al otro lado. Nosotros seguimos creyendo eso. Bueno, pues si os gusta la música, 23 de enero, un doble CD, 24 temas absolutamente clásicos. No están todos los que son, pero son todos los que están. Ya estaba discutiendo yo con Noel ahí, casi llegando a las manos, él y yo, diciendo, esta tiene que estar, esta no. Digo, Noel, hombre, que algunas son muy difíciles. Otras además sí, viene con un librito sí. Iker y con muchas sorpresas. Sí, escribe Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre hablando de Cuarto Milenio. ¿Os imagináis el impacto? Noel? Jean-Michel Jarre hablando de Cuarto Milenio, de Milenio 3 y del sonido y de lo que para él significa, para el gran Jean-Michel Jarre, que pongamos su música. Ahí es nada. Le hago una entrevista y le digo, Jean-Michel, ¿tú crees en los extraterrestres? Bueno, pues si queréis os enteréis de la respuesta. Brutal. 24 temas que se utilizan sobre todo en Milenio 3, pero también en Cuarto Milenio, de todo tipo. Hay un CD sobre música cósmica y otra sobre música del misterio. Así que nada, y además podemos decir que lo hacemos casi altruistamente y que lo hacemos pues para que sea un buen regalo. Ya era hora, decía Noel Calero, ¿no? De esta música importante. Bueno, tenerla. nos lo han pedido mucho, además. Sí, pues ahí las está. músicas de La Nave del Misterio, pues mira, un regalo de Navidad que seguro que más cosas. está muy bien. Más Día 18, cosas. jueves. Eso es, el jueves 18 de noviembre a las 6:30 de la tarde en el Salón del Museo de la Biblioteca Nacional. Va a haber una charla, se va a proyectar además el documental Vida y Obra de Félix Rodríguez de la Fuente. Y bueno, Iker, vas a estar allí junto a la familia, estás invitado para luego hablar de este gran personaje, gran amante de los animales. Sí, se va a poner unas cosas que hicimos sobre Félix y el lugar es maravilloso. La entrada es libre, podéis acudir. Si alguien tiene alguna duda, damos las vías de contacto en ikerjimenez.com o en la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente. Pero en el fondo va a ser hablar de cosas no muy conocidas, por lo menos por mi parte, del misterio que tiene este ser absolutamente, para mí, sí, cósmico y sobrenatural y gran maestro como no ha habido otro en el mundo. Contaremos cosas que tienen que ser escuchadas, creo yo, por quien le guste eso, lo profundo del misterio de un hombre que se adelantó a su tiempo. Félix, un documental, un debate y algunas cosas que estamos investigando sobre él y con su familia. Yo creo que va a ser impactante, ¿no? Estamos aproximándonos mucho al gran mago de Poza de la Sal. Que lo apunten, 18 de noviembre, jueves, 6:30 de la tarde, Salón del Museo de la Biblioteca Nacional de Madrid. Y más cosas. Me dice Guillermo León, que es que yo no controlo nada de eso, pero que Twitter, que es este sistema de mensajes cortos, yo es que soy ya yo me quedé en Quintana Ortuño, twitter.com/nave del misterio. Creo que es así, lo comprobáis, porque es un canal donde está poniendo todas las noticias importantes, por ejemplo estas, para estar informados al mismo tiempo de la web, por supuesto, ikerjimenez.com. Así que en Twitter también, Nave del Misterio, con muchísimos seguidores. Y que no era mito,
que no era mito. He recibido un aluvión de mensajes sobre si ese blog misterioso, ese blog extraño, ese blog llamado La Nave de la Moda, tiene algo que ver de verdad con el equipo de Cuarto Milenio. Estoy tentado de decir que no tiene nada que ver, o que sí. Bueno, pues sí. Lo hace Carmen, es un experimento, un poco más. Magic Fly también, ¿no? El experimento. Sí, es otra de mis aficiones. Y De bueno, siempre, de como- siempre. Pues sí, de siempre. Y así también estoy en contacto con la gente que me ha hecho muchas preguntas, se lo agradezco. Y que desean conocer un poco más de mí, de las aficiones, de la nave del misterio y de la nave de la moda, pues ahí lo tienen. Oye, y en una semana miles y miles de visitas solo por mencionarlo aquí. Muchas cosa gracias. que es increíble. Santi, ¿has entrado en el blog? Pues no, Pues todavía ya, no. pues ya está, la nave de la moda. Pues ya sabes que el .com. lunes a recoger el ¿Por finiquito. qué? Porque también hay misterio, ¿es posible? Pues sí que hay misterio, y tanto que hay misterio, ya lo veréis. En fin, nuestras recomendaciones, nuestra agenda, ¿por qué? Pues porque ahora nos ponemos un poco crudos. Noel, Coque, cambiamos la sintonía y nos marchamos a algo más desagradable, que tiene que ver con la historia de la semana pasada. Evidentemente, pocos programas, ¿no?, con este impacto, que es de lógica, claro, cuando estás hablando de esta psicofonía famosa. Y sigue la investigación. Tenemos más datos, sigue la investigación y seguimos haciendo el llamamiento. Si alguien estaba en esa casa de un matrimonio de médicos donde se grabó esa psicofonía de 10 minutos con una pausa en el centro, que yo he podido escuchar íntegra, y esa otra que yo no he podido escuchar y que existe de 20 minutos, por favor, pues estamos dispuestos simplemente a investigar. Creemos que debe ser contada esta historia. Primero porque es muy compleja, porque realmente es tan rara que en mi opinión la balanza está a la mitad, o verdad o fraude, sinceramente. Hay posibilidades en ambos sentidos. Hoy mismo hemos recibido una llamada importante con archivos de Germán de Argumosa, pero estamos viendo un montón de material y de cosas. Yo solo os prometo una cosa: lo que yo reciba, lo contaré. Yo no me guardo nada para mí mismo por una cosa muy sencilla, porque soy un periodista, oiga, antes de cualquier cosa, y tengo un deber sagrado con este micrófono amarillo, que no solo es quien nos paga, Santi y Carmen, sino a quien le debemos muchas cosas. Por ejemplo, tener a cientos de miles de amigos pues pendientes o viviendo lo que contamos. Yo me debo a vosotros también. Cualquier información, así como yo la comparto, yo la cuento. Si no, ¿qué clase de periodismo hacemos? ¿Que son cosas desagradables? Sí. Pero este es un programa de misterio, no todo es agradable. Resulta, y quiero dejarlo muy claro además, porque sin ningún tipo de malicia, más bien al revés, mucha gente y muchos investigadores jóvenes y otros no tan jóvenes han estado investigando, intentando saber qué podía ser esto de las voces de la gran psicofonía del infierno, ¿no? He estado hablando con mucha gente estas semanas. Yo no tenía ni idea, si no es por el gran Diego Marañón, nuestro querido amigo, que ahora aparecerá por aquí, de todas las polémicas que había, porque no tengo tiempo y tampoco soy muy ducho y no estoy en las polémicas que existen hoy en día, pues sobre todo vía internet. Y además yo pienso que la inmensa mayoría de las cosas pues están al margen de lo digital, pero que también son importantes, por supuesto. Y en buena lid, repito, en buena lid mucha gente está investigando. Y muchos creían, pero esto no es para descartar a nadie ni mucho menos, sino para poner los puntos sobre las IES, porque nos ha llegado este documento ahora. Yo no lo tenía. Tú recordarás, Santi, la semana pasada cuando escuchábamos esos sonidos terribles, que pusimos 8 fragmentos duplicados. Yo repito que pasé una malísima noche en Villarcayo recordando la psicofonía entera, que investigaremos. Quiero volver a agradecer a los muchachos de la otra frontera pues todo su esfuerzo. Ellos también siguen investigando y lo bonito es que se han abierto vías paralelas y a mí me da igual quién llegue a la conclusión o no, si lo importante es que el público sepa cosas de esa psicofonía que para Germán fue tan importante. Bueno, hace unos meses se pensó que los sonidos de cerdos, matanza de cerdo, podían estar implicados en la consecución de esta psicofonía. ¿Os acordáis? Fue una de las teorías. Y todo esto surgió porque en el programa Medianoche, tantas veces comentado, en el túnel del tiempo, y en este mismo programa durante años, de Antonio José Alés, se hizo una grabación terrible con Mariano Revilla, nuestro querido amigo Mariano Revilla, jefe de producción de la cadena SER de deportes, y toda la vida aquí. Él nos comentaba un día que se salpicó hasta el micrófono, hasta la cinta abierta, grabando la matanza de un cerdo. Bueno, pues la memoria popular, la leyenda, lo que sea, interpreta que puede ser la psicofonía de Germán de Argumosa algo hecho con matanza de cerdo.
yo pensé, hasta que no escuche de nuevo los archivos sonoros donde está esa noche de Antonio José Ales, que yo recuerdo perfectamente, casi siendo un niño, escucharla y ser de lo más horrible que he escuchado nunca, podré comparar. Lo he hecho y yo creo, personalmente, que no tiene nada que ver. Nada que ver. Creo que los sonidos de la psicofonía de Germán vienen de otro lugar, sean fraudulentos o no. Son muy terroríficos, muy terribles, y no tienen que ver con la muerte en vivo, que es la matanza de un cerdo. Explicó Antonio José Ales en su día, año 79, que cuando se hicieron estos experimentos sonoros, estas grabaciones, no se mató al cerdo exprofeso para hacer la grabación, simplemente se acudió a un lugar donde había matanza de cerdo. Lo que pasa es que es muy desagradable. Y estas son de esas cosas que no dan audiencia, sino al revés, os lo aseguro. Porque ahora mucha gente va a desconectar, porque es lógico. Pero esto es el sonido de la muerte, y lo presentaba mejor Antonio José Ales que yo, indudablemente. Pero es un sonido que se repite cada día. Y se repite en cualquier lugar, en un matadero. En un matadero, si ponemos un grabador, tenemos el sonido de la muerte, y es terrorífico. Que no se quiere escuchar, o se tapen los ojos o los oídos, no quiere decir que no exista. Ales era un sabio del sonido, quiso impresionar a su audiencia y supo perfectamente que el sonido sin imagen es mucho más terrible, porque incluso divides lo que es la imagen de un cerdo y tú estás escuchando simplemente el estertor de la muerte, y eso lo hace mucho más impresionante. Lo ponemos de verdad sabiendo que no pasa nada por desconectar la radio ahora mismo, que es muy desagradable, pero como documento histórico, gracias a Ramón Álvarez, que creo que tiene el mayor archivo de medianoche que hay en España. Yo le impliqué también en esta investigación, porque no es algo nuestro personal, sino, oye, todo el mundo que podamos conseguir cosas sobre la psicofonía, adelante. Ramón Álvarez ha estado peinando sus archivos en Lérida, uno a uno, y dice, Iker, he encontrado las grabaciones de la famosa matanza del cerdo de Antonio José Ales. Escúchalas, no tienen nada que ver, porque es la realidad, con la grabación de Germán de Argumosa. Ahí está, para intentar por lo menos poner una pica en Flandes y saber por dónde van las investigaciones. Creo que se puede eliminar la teoría de que se utilizaron sonidos de cerdos para hacer la grabación, simplemente. Dicho esto, es un fragmento. Antonio José Ales, final de los 70, la matanza del cerdo, el sonido de la muerte. Vamos a escuchar el sonido de la muerte. El sonido de la muerte de un animal. Es una muerte que hacemos muy frecuentemente. Y en una determinada época del año, en el otoño, esta muerte se convierte en casi un ritual. Un ritual que suena muy desagradablemente. Van ustedes a escuchar gritos y van a escuchar el gotear de la sangre. No es una persona. Es un animal. Es un cerdo. Y la pregunta que yo les hago, y no voy a dar ninguna respuesta, es: ¿sufre el animal? ¿Se da cuenta de que muere? Juzguen ustedes mismos. Y eso se lo coge mejor. Nada, hasta luego. Nos vemos ahí arriba. Córtale, Córtale con lo que tiene. Estos días son más buenos porque Nos llevamos el sonido porque era mucho más largo, evidentemente, y con más fragmentos y más cosas terribles, pero ahí está. ¿Por qué es importante? Y no queremos hacer sufrir más a las personas. Primero, porque es la muerte, y es verdad. Y no podemos frivolizar con esto. La muerte de alguien que es herido en la guerra, imagino que es algo parecido, y que muere solo, igual ahora mismo, en un campo de batalla, de algún lugar que nadie vigila. Pero es verdad que tiene, yo creo, poco que ver, ¿no?, con los sonidos, el tipo de sonidos también a otro nivel terroríficos que escuchábamos en la grabación de Germán de Argumosa. Esta era la famosa grabación de Antonio José Ales y la ponemos para descartar hipótesis simplemente, y no la dejamos más porque es así de desagradable y así de
como tantas cosas ocurren todos los días, cuidado y no vemos y no queremos ver. No, la verdad es que el sonido no lo conocía y es impresionante. Y desde luego, ya quitando el sentimiento y poniéndote en una perspectiva absolutamente fría y objetiva, no tiene absolutamente nada que ver con ninguno de esos elementos, de esas capas superpuestas que de alguna forma se Los oían. chillidos de niñas, por ejemplo, Sí. que se oían perfectamente y que eran humanos, no era esta sensación del morir de un animal que es terrible, ¿no? No, esto tiene una intensidad y una cualidad propia y desde luego esta grabación y yo creo que ninguna parecida se han participado de lo que son esas psicofonías. Qué mal cuerpo deja esto, ¿eh? Qué mal cuerpo deja esto. Alés era un maestro, Sí. pero estas cosas yo creo que eran brutales también, ¿eh? Pero él lanzaba una pregunta, ¿no? De lo que ocurre en la sociedad moderna, de esos animales. Él se preguntaba después, no lo vamos a escuchar, pero se preguntaba después si el animal que va en fila hacia el matadero. Yo no me voy a meter en polémicas porque siempre se critican las mismas cosas, que si los toros, que si tal. Bien, pero el animal que todos los días va al matadero para que todo el mundo coma y está en la fila y está viendo que llega, si era consciente o no de que llegaba a la muerte o no, escuchando los sonidos de otros. Se hacía una serie de preguntas. Salés en esa época estaba en plan reflexionando. Es verdad que no queremos escuchar ciertas cosas y él se dedicó a poner esos sonidos. Una experiencia dura, pero que yo creo, Carmen, igual que no tiene que ver, como habían pensado muchos al ser un documento antiguo, que eran las voces de cerdos. Creo que, en mi opinión, no se parecen en nada. No se parecen en nada. Y fíjate, viene bien, esto no es maltrato animal, porque esto es la matanza que se ha hecho en los pueblos de siempre, de toda la vida, para hacer los chorizos, las morcillas, los jamones, lo de siempre. Ahora se sigue haciendo en muchos pueblos también, y como bien decía Sticker, en los mataderos. Es súper desagradable, a mí me pone mal cuerpo, A todo el mundo. y el hacer daño a los animales todavía más. Pero me viene al pelo porque ha salido hoy una noticia sobre el maltrato animal. Por fin, a quien maltrate a un animal va a tener pena de cárcel de Hombre, 3 meses Qué pena que a haya un llegado esto año. ahora y no a los que ataron a la perrita al parachoques. Bueno, pues sí, pues mira, pero para los que pretendan atar muchas perritas a los parachoques o quemarlas o colgar a los galgos de los pinos, bueno, pues Pues que esto se hay lo que celebrarlo, piensen ¿eh? 2 veces. A partir del día 22 de diciembre se considera delito el daño injustificado a los animales, de 3 meses a 1 año de prisión. Y por favor, que paguen esa prisión. Pues me parece una noticia traída al pelo, con una idea desagradable que nos pone un mal cuerpo horrible, que yo entiendo como mucha gente... Y hemos escuchado 20 segundos, ¿eh? El corte eran 4 minutos. El corte eran 4 minutos, con luego unos comentarios de Alés. O sea que imaginaos el mal trago. Mucha reflexión también. Uno se vuelve vegetariano, imagino, ¿no? Después de escuchar esto. Pero el hombre siempre ha sido también cazador. Ahora este sufrimiento es lógico. En fin, muchas cuestiones que Antonio José Alés, maestro de la radio, deslizaba a través de este mismo micrófono, lo que es la vida, pero que tiene poco que ver con la psicofonía del infierno, en nuestra opinión. En la vuestra, bueno, pues comparar los sonidos de la semana pasada, que han batido todo tipo de récords en Internet, compararlos con esto, yo creo que tiene poco que ver. Y seguimos esperando datos y clarificando cosas. Y si nos equivocamos, lo diremos. Queremos llegar al fondo de la cuestión de esa psicofonía que al parecer mató a una persona de 40 años llamado Juan, año 85 o principios del 86. Cualquier ayuda, buena es. Antes del túnel del tiempo, vamos con unos mensajes para quitarnos este horrible sonido de la mente. Bueno, nos siguen llegando mensajes sobre los objetos volantes no identificados. Nos decían, me creo lo que está contando este cazador en el programa de hoy, ya que yo también vi junto a mi mujer y primos hace 4 años en la playa de Torredembarra, en Tarragona, un objeto que vino de mar adentro y se quedó firme y desapareció hacia arriba, haciendo estos movimientos de zigzag o cruz a una velocidad increíble. Jonathan nos dice que vive en Bruselas, que él fue testigo de la oleada ovni de los 90-91. Desde entonces creo mucho en la vida extraterrestre. Un saludo desde Bélgica. José de Madrid, los ovnis no pueden ser ingenios humanos. Si así lo fueran, ¿cómo es posible que los aviones actuales no sean capaces de hacer esas maniobras? Marcelo Fernández nos comentaba, vosotros sabéis si estoy o no equivocado, pero me da la sensación de que los ovnis tienen predilección por los militares. ¿Es por las guardias que les dan más oportunidades de verlos? Porque son los casos más publicitados por su credibilidad. A saber, un saludo a todo el equipo. Una vez viniendo de San Cugat a las 4 de la mañana con el coche me persiguió un foco de unos 45 centímetros de diámetro con círculos concéntricos y de color blanco. Raquel nos decía que siempre le han aterrorizado las historias de humanoides. Pensar que vienen a observarnos quizás tranquiliza más pensar en experimentos militares.
Luese desde Zaragoza, una noche de 1988, se vio aterrizar una gigantesca nave iluminada por cientos de luces. Al acudir al lugar donde aterrizó no había absolutamente nada. O sea, sigue llegando, cada vez que abrimos, es bonito esto, ¿no? El umbral de los ovnis. Vamos a ver cómo va la encuesta. Me interesa mucho saber el resultado de la encuesta. Aparece la marea de casos, ¿no? De historias. Si a esa chica que escribía le impresionaba el tema de los humanoides, a mí siempre me ha impresionado también. Recuerdo, cuando he soltado yo esa exclamación, ese caso es que es impresionante, Peral de Arlanza, los 3 chicos tienen varias observaciones, van en un Simca 1200, van por las carreteras entre Burgos y Palencia, están absolutamente solos en la carretera secundaria, y con esta música que pone Noel de Pink Floyd, viene al pelo, es una esfera. No olvidaré nunca esa descripción que sale en los periódicos, ¿no? En la Gaceta del Norte. Una esfera, como un pequeño sol en mitad de la noche, y un individuo como de unos 2 metros, con los brazos en jarras, el pelo parecía ondear, largo, muy alto, y aunque no se veía la cara porque era una sombra, les seguía mirando. Ellos siguen con el coche, pasan una loma, parece que ha desaparecido todo, y cuando llegan cerca de la finca Pinilla, de nuevo la esfera y el ser, en distinta posición, observándoles. Encuesta. Muchos oyentes, Iker, que nos dicen que sí que es peor el sonido que incluso la imagen. Vamos con la encuesta. La pregunta era ¿qué son las oleadas OVNI? Y las respuestas, experimentos militares o naves extraterrestres. Pues gana esta última opción con un 62,2%. Interesante. Túnel del tiempo. Abrimos nuestras puertas hacia el pasado, hacia lo adimensional. Vámonos al que fue el juicio del siglo. Hay que decir aquello de qué buenos eran los Beatles. Se van a cumplir 30 años de la muerte de John Lennon. Temazo para que nos cuentes historias, Santi, ¿eh? Historias de los Beatles hay muchas, sí. Muchas. Haremos un especial, ¿por qué no? ¿Por qué? Historias de los terrible Beatles. estar enfrente del edificio de Dakota, ¿eh? Todavía tiene su misterio. Da un poco de miedo. Y con Helter Skelter, que tiene mucho que ver con esta historia, conectamos con San Vicente de la Barquera. Diego Marañón, buenas noches. Hola Iker, buenas noches, ¿qué tal? ¿Por qué una canción para empezar? Pues porque no es una canción cualquiera, se trata de Helter Skelter, un sencillo del álbum blanco de los Beatles, publicada en 1968 y que el protagonista de nuestra historia, el preso B33920 de la prisión estatal de Corcoran en California, tomó como base y la interpretó a su manera para cometer o para instigar un crimen atroz que ocurrió el 9 de agosto de 1969. El gran crimen, ¿no?, que acabó con el sueño americano, lleno además de misterios. Santi en alguna ocasión ha contado una de las visiones de Sharon Tate antes de morir, y yo creo que es uno de los documentos, aquí escuchándolo en este estudio, que más me han impresionado de visión. Vamos a recordarlo luego, claro que sí, porque es que pasaron muchas cosas. Pero antes, una pequeña joya. Un maestro que ya ha aparecido en el túnel del tiempo, Diego... Sí. Y que nos da paso, era el hombre que informaba a España de lo que pasaba en el país de las barras y estrellas, y desde luego el caso de este crimen y de este preso llamó toda su atención. Sí, en 1966 Televisión Española abría sus corresponsalías por todo el mundo, y en 1968 se iba hasta Nueva York Jesús Hermida, donde estuvo 11 años. Allí envió varias crónicas que se emitieron en los telediarios, en Informe Semanal, y entre ellas estaba esta del año 1971. Quisiera mostrarles a ustedes hoy un rostro que a estas horas ya es mundialmente conocido, el de Charles Manson. Para la revista, Charles Manson es el hombre más peligroso de cuantos existe, vivo, naturalmente. Un poco de sensacionalismo, ¿verdad? Lo malo es que el fiscal del distrito de Los Ángeles tiene de Manson una opinión muy parecida a la que mantiene esta revista. Ahora me gustaría que se fijasen ustedes en lo más particular del rostro de Manson, según dice. Sus ojos no son ojos naturalmente claros y serenos como los del Madrigal, sino, según cuentan también, son ojos hipnóticos. Y por si fuera poco, Manson ha añadido al poder de esos ojos hipnóticos algo en su frente, una X de sangre. Pero ni los ojos ni la X han conseguido que una de sus compañeras cediera a la tentación de callarse lo que sabía. Una de sus compañeras ha puesto a Manson en el cepo. Pero, Diego, no era una X, realmente era una esvástica, ¿no?
Sí, originalmente en una esvástica se convirtió justo al poco tiempo de producirse esa primera marca, que en realidad sí que cuando Hermida lo enseñaba en la portada del número 61 de la edición americana de Rolling Stone, que era a lo que él se estaba refiriendo, sí que aún todavía era una primigenia X. El titular de la revista era impresionante, era reportaje especial: Charles Manson, la increíble historia del hombre vivo más peligroso, cobertura del apocalipsis, decía Rolling Stone. Y resulta francamente curioso, Diego, escuchar a Hermida en aquel año lejanísimo, casi 40 años han pasado, y describe o hace alusión a ese hipnotismo que parece que siempre, desde el momento de los crímenes hasta hoy mismo, ha envuelto a la efigie de Charles Manson. Sí, Charles Manson desde luego, desde el principio fue una persona, vamos a decir, especial, por no decir algo más desagradable, un desarraigado, un indeseable, una persona que a los 35 años había pasado ya 17 en prisión y que tuvo una infancia terrible y que desde hace un montón de años continúa en el Departamento de Correcciones y Rehabilitación de la prisión estatal de Corcoran, en California. Al final del túnel, si quieres, hablamos de cuál es el estado actual de este preso, que creo que varias veces ha pedido la libertad. 11. Bueno, ahora se va a hacer una película 11. sobre su vida. Sí, ha tenido 11 revisiones de la condena, en todas ellas se le ha denegado por su actitud hacia el tribunal, una actitud chulesca, una actitud altiva en la que no se arrepiente de nada, y la próxima vista para evaluar esa posible libertad condicional va a tener lugar en 2 años, en 2012. Vamos a hacer una pequeña prueba. Carmen, a nivel de Internet, que mide perfectamente el estado de las cosas, de la popularidad de las cosas, si ponemos Charles Manson en los buscadores más habituales, ¿qué nos sale? Nos salen 963.000 páginas que hablan sobre Charles Manson, o por lo menos contienen su nombre. En imágenes estaríamos hablando, por ejemplo, de vídeos, que hay unos 8.680 vídeos. Muchos de ellos son documentales, otros hablan, por ejemplo, de los juicios. O sea, 1 millón de páginas sobre... Claro, la gente dice un asesino, no, porque se confunden las cosas, porque él fue un inspirador en todo caso. Antes de saber lo que ocurrió, Santi, aunque sea en 1 minuto, porque muchos amigos jóvenes se incorporan a Milenio 3 y no tienen por qué saber, bueno, este sonido que está poniendo aquí Noel es terrorífico de fondo, pero le va al pelo a la visión que tiene Sharon Tate, la bellísima Sharon Tate, mujer de Roman Polanski, que luego será brutalmente sacrificada por esta panda de locos, la familia Manson. Tenemos un libro en casa que se llama Manson, simplemente, una investigación, y el libro lo empiezas a leer y da pavor hoy. O sea, parece que todo está muy sabido, da pavor hoy. Y vais a escuchar algunas de las criminales, cómo lo cuentan, con qué frialdad. Es una maldad, es como lo de Germán de Argumosa y la psicofonía, o sea, cosas que expresan maldad, no sabemos qué son, pero expresan maldad. Sharon Tate tuvo visiones en su casa un poco antes, yo no sé si varias o una que le marcó profundamente. Santi. No, fue una, y además hay constatación porque era una anécdota que efectivamente ella la comentaba de una forma, de hecho hizo alguna indagación por si en su casa se había cometido algún tipo de crimen, y siempre lo achacaba, decía que era su fantasma, y lo había comentado en fiestas, lo había comentado con amigos, pero no como algo, no lo había percibido como una premonición, sino como una visión inquietante. En aquella época ni siquiera era mujer de Roman Polanski. De hecho, estaba viviendo con Jay Severin, que fue otro de los asesinados en esa época. Jay Severin era un famoso peluquero, tuvieron un largo romance Sharon Tate y él, llegaron a convivir. De hecho, Severin, para hacernos una idea, es el autor del peinado de Jim Morrison, en el que le podemos ver en todos los álbumes. Pues esa idea de esa melena pues se le ocurrió a este buen señor. Y una noche estaban ambos en la cama durmiendo, como pasa miles de veces, especialmente en un verano californiano, pues sintió calor, sintió sed y decidió bajar a la cocina a beber un vaso de agua. Y en esos estados curiosos que están en la antesala del sueño, mientras bajaba por la escalera, vio una figura apoyada en la barandilla, justo en el piso bajo, un bulto. Al principio creyó que era cualquier cosa, una maleta, pero cuando se fijó se le pusieron los pelos de punta, porque era una figura ensangrentada de una mujer embarazada,
que tenía evidentemente, por la profusión de sangre y por donde y de dónde procedía, el cuello cercenado y la cabeza envuelta por una especie de tela o capucha y un cordón rodeándole el cuello. Es curioso porque se le debieron, si es una premonición, parpadeó y no lo volvió a ver. O sea, no llegó ni a bajar la escalera y ya no estaba. Una visión extraña. Pero si es una premonición, la verdad es que juntó los destinos finales de las dos personas que estaban durmiendo en aquella casa. Porque ella misma, la noche fatídica, murió embarazada, degollada y con un cordón rodeándole el cuello. Y no con una tela o capucha, pero su pareja en aquel momento, que dormía unos metros más arriba, sí que apareció en las mismas condiciones, con una tela envolviéndole la cabeza. En esa casa se produce el infierno porque llegan estos individuos, la familia Manson, una especie de escuadrilla de la muerte. Al final, Diego, a día de hoy podemos saber, vamos a escuchar a Manson ahora, hablando precisamente de las inscripciones que dejaron en las paredes, qué sentido tenían. Pero él era el instigador, él ordenó realmente a esta gente a hacer el crimen. Bueno, al menos por eso se le condenó, aunque él siempre lo ha negado, sobre todo últimamente. A lo largo de los años, él ha ido reafirmándose en su idea de que los asesinos actuaron por su cuenta, de que él solamente, digamos, era el líder de ese grupo, de la familia, pero que en cualquier caso los actos que ellos cometían eran responsabilidad exclusivamente suya. Hay dos pintadas en la casa cuando masacran a este matrimonio y a las personas que están ahí, que dan un mal rollo impresionante, se puede decir así. Por lo que hemos hablado a lo largo de la noche, lo auténtico no necesita de muchas florituras. Palabras como pig, cerdo, mira que viene al caso de lo que hemos puesto antes, pig, cerdo, o helter skelter, pintado en sangre en algunos puntos de la casa. Escuchamos ahora, Diego, a Charles Manson desde la prisión en unas declaraciones, porque eligió el helter skelter precisamente, y eso fue una incógnita, una clave, y quien quiso implicar el mundo de los Beatles en todo esto, ¿no? Uh-huh. Sí, él escuchó Helter Skelter en el álbum blanco de los Beatles y lo reinterpretó a su manera. En realidad, Helter Skelter se refiere a una atracción de un parque de atracciones, una especie de tobogán en espiral, pero él lo interpretó, bueno, pues como una especie de visión profética en la que se hablaba del fin del mundo, del levantamiento por parte de la raza negra, de que la raza blanca iba a ser aniquilada y de que al final, bueno, una especie de conjunción extrañísima, habría 5 ángeles, 5 jinetes del apocalipsis, que serían los 4 Beatles y él mismo. Como ves, es una teoría absolutamente rocambolesca, y sí, en las paredes de la casa apareció esta inscripción, Helter Skelter. Yo digo, si vas a hacer algo, deja algo sucio, tal y como te he enseñado. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Y deja algo sucio. Deja alguna señal que les permita saber que estuviste allí. Que tengas un buen día. Hubo una serie de muertes que se pueden contar en titulares, Diego. Esa noche de autos, estas personas irrumpen enloquecidas. Se habló de una especie de comuna hippie. Luego comentaremos eso del rancho de la muerte, donde vivían, donde estaban ahí en sus extraños rituales. ¿Qué ocurre en esa casa? Bueno, lo que ocurre en esa casa es absolutamente espeluznante. Una serie de integrantes de este grupo liderado por Charles Manson, entre ellos, bueno, podríamos citar a Charles Watson, a Linda Kasabian, que al final sería quien le delataría en el juicio, a Patricia Krenwinkel y, por ejemplo, Susan Atkins, aparcaban un Ford amarillo a la puerta del 10.050 de Cielo Drive en California, y allí, en la mansión que Roman Polanski había alquilado solamente unos meses antes y en la que se encontraba su mujer por aquel entonces, Sharon Tate, y unos cuantos amigos en una reunión, bueno, toda esta gente asalta literalmente esa casa y empiezan a masacrar a todo el que se encuentra por el camino. Entre ellos, una de las víctimas es Abigail Folger. Por aquel entonces contaba 25 años y era la heredera de una gran fortuna. Acabó cosida a puñaladas por Patricia Krenwinkel. Patricia Krenwinkel era una de las integrantes, una de las chicas, vamos a decir, de Charles Manson. Hoy tiene 62 años, es la mujer que lleva más tiempo encarcelada en el sistema penitenciario de California, y tenemos un corte donde
cuenta su participación y cómo acabó con la vida de esta chica. Lo que sucedió fue que comenzaron a pelearse. Empezó una pelea entre Tex y aquel hombre, Jay Sebring, y él le disparó. Todos los demás, llegados a aquel punto, comenzaron a estar realmente asustados y aterrorizados. Y lo que pasó entonces fue que intentamos atarlos a todos. Y mientras intentábamos atarlos a todos, Abigail Folger perdió el control y se escapó. Yo corrí tras ella con un cuchillo en la mano y salimos por la puerta trasera hacia el jardín y yo comencé a acuchillarla. La tumbé y la acuchillé. Recuerdo que me decía que ya estaba muerta. Estábamos bloqueados. Era algo como, vale, tiene que ser así. Quiero decir que éramos como robots, como algo que teníamos que hacer. Cuando regresé al rancho y salí del coche, Charlie se acercó y nos preguntó qué tal había ido. Aquella fue la primera vez que yo le miré y le dije, Charlie, eran muy jóvenes. 3:46, la historia del juicio del siglo. Qué frialdad, qué terrible frialdad en esa asesina que apuñaló repetidas veces a otra persona. ¿Por qué? ¿Qué motivo había detrás de todo esto? Hay un dossier que tiene Carmen en la mesa, periódicos españoles, el impacto es brutal y se habla de locura hippie, LSD, satanismo, ataque al sistema de vida de Hollywood de las estrellas, mazazo increíble. Mira, sobre esta mujer que hemos escuchado, en el año 2008 pide por última vez que por favor la saquen de la cárcel. Tiene un cáncer cerebral en un nivel terminal y de nuevo el juzgado deniega que no hay razones humanitarias porque ellos tampoco tuvieron ningún tipo de razón al asesinar a todas esas personas, con lo cual esta mujer sigue estando en prisión. Todos tienen cadena perpetua, incluido Charles Manson, que fue condenado a pena de muerte, pero luego al final se la conmutaron por la cadena perpetua. Hay un montón de imágenes, Iker, donde se habla de la pesadilla, donde se habla de hipnosis, de LSD en los asesinatos contra Manson y sus discípulas, en los juicios, la última aparición de Manson, donde le vemos con apenas 55 kilos de peso durante el juicio, ya tenía esa especie de X, esa marca que se había hecho en el entrecejo. Vemos también algunas caras, algunos rostros de Manson completamente ido, como si estuviera loco, o eso era lo que quería hacer entender. Hipnotizador. Santi, a día de hoy, ¿qué tesis oficial hay detrás de este asesinato que es quizá el más célebre del siglo XX, asesinato ritual? ¿Por qué? Vamos a ver, es muy complejo, pero vamos a intentar resumirlo. Manson está preso con cadena perpetua porque es el responsable absoluto de lo que sucedió. Es un hombre... supongo que seguirá siendo tremendamente peligroso. Para hacernos una idea, estamos hablando de un individuo prácticamente analfabeto, sin un gran atractivo físico, menudo, con un historial delictivo abrumador, que llega con toda la frialdad del mundo a la California del verano del amor y de los hippies a medrar en ese ambiente, porque ve que para sus cualidades, con toda la frialdad, es un sitio donde él puede poner en práctica algunas cosas que ha ido aprendiendo con el paso del tiempo. Pero ¿por qué encarga la mutilación, masacre de una mujer embarazada como Sharon Tate? ¿Qué se perseguía? ¿Cuál era la motivación profunda de ese acto en concreto? La motivación profunda de ese acto en concreto es tan demencial como provocar el fin del mundo. Es decir, él con el paso de un par de años, que reúne a un grupo de seguidoras y un puñado de seguidores, la proporción era de 4-1 entre hombres y mujeres en aquel grupo, se declara profeta y anuncia el Helter Skelter, que es como él denomina el fin del mundo. Para eso tiene que haber una guerra de razas entre los blancos y los negros de los Estados Unidos. Y como todas las guerras, tiene que haber un casus belli, tiene que haber un suceso que conmocione y provoque ese enfrentamiento.
Entonces, no solamente ten en cuenta que el caso de la casa de Sharon Tate es el tercer suceso violento en el que está envuelto la familia Manson. Antes habían matado a Gary Hinman, un profesor de música, y es el primer sitio donde dejan marcas de sangre para intentar inculpar a los Panteras Negras, un grupo de radicales negros, y que se empiece a pensar que es un acto de violencia racial. Automáticamente pasan a asesinar al matrimonio LaBianca. El marido es apuñalado con un tenedor repetidas veces, es bastante, y también dejan esas pintadas de cerdos, etcétera. Pero ahí sí se sabe que Manson por lo menos ató al matrimonio, o por lo menos estuvo en la escena del crimen y luego mandó a asesinar al matrimonio y LaBianca. Y a Hinman estuvo en el... No solo estuvo, sino que le cortó una oreja, le estuvieron torturando antes, Manson en persona le cercena una oreja, y Bobby Beausoleil, que es la persona que comete ese asesinato, dice, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Dice, sabes muy bien lo que hacer. Y Manson se va, y es cuando le asesinan. Manson tiene un poder hipnótico sobre sus seguidores. Y su afán es ese, iniciar ese fin del mundo, iniciar esa guerra total. Entonces sus seguidores se irían con unos buggies que tenían diseñados y comprados, unos todoterrenos, al desierto de Mojave, donde encontrarían un oasis bajo tierra, donde había... Esto lo digo para ver el tamaño de la paranoia que estamos manejando. Donde había un árbol que daba 12 tipos de fruta diferentes, una cada mes del año, y con eso se alimentarían. Allí los seguidores de Manson se multiplicarían hasta alcanzar la cifra de 144.000, que son los que menciona la Biblia, saldrían a la superficie y se convertirían en los nuevos regentes del mundo, que ya estaría devastado por esa guerra fratricida entre las dos razas. O sea, un delirio, pero que empujó sobre todo a mujeres que parece que bailaban la danza dramática y macabra de Manson. Las en chicas España, de primera línea las llamaba él, a las que eran más guapas y a las que le acompañaban a todas partes, decía que eran sus chicas de primera línea, y se apunta también la teoría de que uno de los participantes en la fiesta de Sharon Tate había mantenido relaciones con una de ellas, y por eso también Charles Manson mandó esa noche asesinar a todos los que estuvieran allí. Y no solo eso, sino que estaba en contra de la opulencia de estos ricos y famosos, que decía que le habían quitado algunas de sus canciones, esa paranoia que tenía en la cabeza. Es que contra esa casa en concreto tenía algo que no tenía nada que ver con la familia Tate. Antes esa casa había pertenecido a un productor discográfico que, pertenecía, de hecho, la casa era de alquiler, era el dueño, que había sido recomendado por uno de los Beach Boys, que tenía cierta amistad con Charles Manson. Oye, este chaval compone canciones de tipo folk, las letras son muy fuertes, pero yo creo que podrían servir. Y el productor en cuestión le dice que no tiene ningún talento, que es un aficionado con moderado talento artístico, pero que desde luego para lanzarle a la industria de la música no. Eso lo toma como una afrenta absoluta, y bueno, contra los moradores de la casa, que ya no son el objeto de sus iras, pues decide lanzarse pues con todo lo que tiene, que son sus seguidores fanatizados. En España el impacto es tremendo, y volvemos a escuchar otra crónica del maestro, Jesús Hermida. No más empezar el juicio en Los Ángeles, y el mismo día en que comenzó la declaración de una de las testigos principales, Linda Kasabian, o Kasabian, según dicen aquí, algunos miembros del grupo familia Manson, que todavía andan por ahí, trataron de convencer a su amiga Kasabian para que no acusara a Manson. De convencerla de que antes de hablar mirase a Manson fijamente a los ojos y viese la X de sangre en su frente, que por cierto Manson se hizo con una cuchilla de afeitar. Convencerla de que pensara que esa X era un símbolo de silencio. Pero por lo visto, Linda Kasabian, o Kasabian, ha preferido la inmunidad que le prometió el fiscal a cambio de su declaración y, repito, con ojos y con X ha contado su verdad. Traición en la secta de Manson, y un Manson, hay declaraciones, Diego, que no se ha arrepentido nunca. Exactamente, y sigue sin hacerlo. Vamos a escuchar un corte en el que, bueno, realmente yo creo que es una de las cosas más impresionantes que se han escuchado en este túnel del tiempo. Yo creo que no merece más comentario que simplemente escucharlo. Yo veo sangre aquí todos los días. Todos los días alguien es tiroteado, apuñalado, golpeado. Yo he vivido en eso toda mi vida.
Eso no me quita el sueño. Amontona 100 cuerpos muertos delante de mi celda y eso no me conmoverá. Nunca violenté la voluntad de nadie. Nunca le dije a nadie que hiciese nada que no fuese lo que ellos querían hacer. O sea, descargando responsabilidades, Diego, hay un documento que tú has recuperado de Televisión Española que a mí yo no lo conocía. Se ha hablado mucho de Roman Polanski, claro, y además envuelto en polémicas, gran cineasta, pero de vida turbulenta. La muerte de Sharon Tate es algo que nunca podrá olvidar, como un estigma, y hay declaraciones que él hizo, tremendas, sobre la muerte. Se habló mucho incluso, bueno, del desgarro que le hicieron, de 1000 truculencias en avanzadísimo estado de gestación en aquel ritual. Sí, es además una de las escasísimas ocasiones en las que Roman Polanski se ha referido al asunto. Creo que públicamente se pueden contar con los dedos de una mano. Una de esas ocasiones ocurrió en 1980 en Televisión Española durante una entrevista de la que tenemos un fragmento que si quieres escuchamos. Supongo que esto es doloroso para usted evocarlo, pero me imagino que durante un tiempo le dejaría realmente aplanado, como si hubiera sido un mazazo incomprensible del destino. Sharon era una mujer muy hermosa, tenía una cosa que comunicaba vitalidad, exultante, alegría en la pantalla. Sí, así es como la conocía usted. Nadie sabe cómo la conocía yo. Porque ustedes conocen su belleza física y su talento, pero yo conocía la belleza de su alma. Era realmente alguien excepcional y solo los amigos íntimos recordarán lo buena que era como persona y lo maravillosa que era para vivir con ella. Era la primera vez que yo encontraba a alguien así en mi vida y probablemente hubiera cambiado mi vida totalmente si no lo hubiera perdido. Por supuesto, es más fácil hablar de ello ahora, más de 10 años después, o 11 años después, que hace algunos años, pero viéndolo desde esta perspectiva, sé que años y años después mi vida era totalmente distinta y yo no era la misma persona, ni creo que lo sea nunca más. Diego, evidente el trauma en Roman Polanski. Y muchos dijeron que era culpable en el mundo del misterio y de la leyenda urbana, ¿no? Por haberse adentrado en mundos peligrosos y películas extrañas, ¿no? Sí, claro, hubo una leyenda que circuló por ahí que achacaba toda esta sangría y toda esta matanza al rodaje de La semilla del diablo. La verdad es que Polanski declaró tiempo después que estaba en el momento más feliz de su vida y este corte que acabamos de escuchar, él no puede seguir, está con los ojos humedecidos y realmente emocionado. Es una breve crónica del juicio del siglo, de la historia de la familia Manson, con documentos de radio y televisión, una historia que nadie ha podido olvidar. Mientras tanto, ese preso continúa esperando la libertad y hipnotizando a muchísimas personas que le siguen, que venden camisetas con su efigie. Lo incomprensible, ¿no?, de este mundo del siglo XXI. Nuestro cronista en el tiempo, Diego Marañón, compañero, un abrazo grandísimo. Otro para ti, hasta la próxima, Iker. Después de lo de Manson y del sonido de la muerte, bueno, pues un poco de alegría, ¿no? Menos mal, un breve túnel del tiempo, porque era una crónica muy concreta de un hecho muy conocido para el gran público, pero quizá no para muchos jóvenes. En fin, el túnel del tiempo es así, nos trae de repente el recuerdo, con la fuerza del sonido, cosas que siguen sin ser olvidadas del todo. Una historia profunda y misteriosa del siglo XX, con claves que no se han acabado de resolver nunca. Los ganadores, Carmen. Vamos con los ganadores de estos 3 libros de Ramiro Calle. La llave de la paz interior es uno de ellos. Pues mira, vamos a poner un poquito de paz. Mi nombre es César de Gandía. Ayer mi mujer y yo vimos 3 luces moviéndose de manera muy extraña para después desaparecer de golpe a las 22 horas. Pues un libro para él. Un animal antes de ser sacrificado debe ser bien aturdido en el matadero para que no sufra, nos lo decía Manolo, que es veterinario de Toledo. Y el último es para una persona que nos decía: me estoy leyendo un libro de la Inquisición y en él cuenta cómo a los papas que no gustaban los mataba el Vaticano. Bueno, qué interesante, qué que curioso. Nos diga el título de ese libro. Ahí está el dato. Santiago Camacho, hasta la próxima semana, compañero. Claro que sí, hasta la próxima. Noel Calero, Coque Peinado, Fermín Agustí, Carlos Largo, gracias a todos, compañeros. Carmen, nos vemos mañana. Nos vemos mañana con algún tema también. Bueno, mañana hay una historia increíble. Y mañana hay una historia increíble. Hay una historia en un lugar y sin saber nada, una sensitiva, Paloma Navarrete, acudió a ver qué ocurría. Por vez primera lo grabamos todo en vivo.
una sensitiva en un sitio donde pasan cosas. El resultado es sorprendente. Pasad una muy feliz semana, amigos. Os quedéis en compañía de nuestra compañera Paula Losada y toda la información en la cadena SER.